Todos aprendimos sobre el verbo to be en la escuela. Cero están en español, ¿verdad? De hecho, probablemente estemos cansados de oír hablar de este verbo. Pero, como profesora de inglés, puedo prometerte que es un verbo importante. Porque es un verbo versátil que se usa en una variedad de tiempos y situaciones diferentes en inglés. Así que eso es exactamente lo que veremos hoy. Un resumen de todas las formas en que se usa el verbo to be en inglés. El verbo be es la forma más básica del verbo. Normalmente cuando usamos be, tenemos que conjugarlo o cambiarlo según el tiempo correcto. Pero también hay algunas situaciones en las que la forma básica be se utiliza tal cual. Como siempre, necesitas usar la forma infinitiva. La forma infinitiva en español es como estar o ser. Y en inglés agregamos un to antes de cualquier verbo para hacerlo infinitivo. En este caso sería to be. Por ejemplo, I'm going to be in New York next year. Como puedes ver, necesitarás usar la forma infinitiva en estructuras de oraciones más complejas, donde haya más de un verbo. Veamos otro ejemplo. They needed to be at the train station at 5 p.m. Otro caso en el que usarías be es con verbos modales. Entonces, así es como se vería. Would be, could be, should be, can be, must be, shall be, might be, may be. Así que, por ejemplo, you must be super excited about your new job. Congrats! Or, you know, you can be really romantic when you want to be. Ahora hablemos de cambiar el verbo según el tiempo. Empecemos con el tiempo presente. Los tiempos en el presente usan las siguientes conjugaciones. Am para I, is para he, she, and it, y are para we, you y they. Además, en oraciones negativas se dice I am not or I'm not, he, she, it is not or isn't, y they, we, you are not or aren't. Echemos un vistazo a algunos ejemplos específicos. Recuerda que una de las reglas del presente simple es conjugar según el sujeto. Es decir, que necesitas decir, por ejemplo, she is happy, en vez de decir she am happy. ¿Cierto? Suena raro. Otros ejemplos. They are here. I'm a little tired today. Y de manera similar, para el presente continuo usamos estar para cada oración. Por ejemplo, I am visiting my mom this weekend. She is or she's watching TV. They are or they're seeing each other next week. Como ves, es el verbo be más verbo ing. Ahora es el momento de aprender cómo se puede utilizar be en tiempo pasado. Cuando el sujeto es you, they o we, se usa were o weren't versus I, he, she, it, was or wasn't. En pasado simple, decimos I was in Vancouver while they were in the Hamptons. Or, she was so sad yesterday. También usamos was y were para el past continuous en inglés. Anne was looking forward to visiting her friends. Or, they were helping my mom in the kitchen. Voy a interrumpir la clase por un segundo para decirte que yo sé que esto es mucha información y tal vez te sientas un poco abrumado. Lo mejor para este tema es practicar. Así que contáctanos para conocer sobre nuestros cursos personalizados según tus intereses. Recuerda que hay dos tipos de tiempos futuros. I will y be going to.
Primero echemos un vistazo a will. Es súper fácil este tiempo. ¿Cuándo se necesita usar be con will? Simplemente es will be. Por ejemplo, I think they will be moving in 2 months from now. O we'll be happy when we retire. Ahora, examinemos going to. Si comienzas una oración con este tiempo, es lo mismo que la conjugación de presente continuo. I'm going to, we are going to, she is going to, ¿verdad? Pero si quieres decir voy a estar feliz, en inglés sería I'm going to be happy. Otro ejemplo. He's going to be at Charlie's house tomorrow. Si llevas un tiempo estudiando inglés, habrás oído hablar de la forma participio del verbo, right? Veamos un ejemplo. Be es el forma base del verbo, pero en presente sería is, am, are. Segundo cambio al pasado, was or were. Y tercero es been, el participio. Se usa el participio been en los perfect tenses, como How have you been lately? Have you been well? Presente perfecto. O They hadn't been to the doctor last time I spoke to them. Pasado perfecto. Y como probablemente ya sabes, como en este ejemplo, been no solo significa estado, sino también ido. They hadn't been to the doctor. De manera similar, el participio been se usa para los tiempos perfectos continuos, como I have been going to the same supermarket for 5 years now. Present perfect continuous. Or they'd been wanting to learn Spanish until they decided to learn Polish. Past perfect continuous. A menudo usamos be en inglés, donde se usa tener en español. Veamos algunos ejemplos comunes. Para hablar de edad. I am 27 years old. Tener hambre. She is hungry. Ten cuidado. Be careful. Eso es todo por hoy, chicos. Como dije, la práctica hace el maestro. Así que sigue practicando y no te desanimes. Y no olvides darle me gusta a este video, comentar y suscríbete a nuestro canal. ¡Nos vemos!